Canto al Lama, quinta enseñanza. Con el paso de cada día nos acercamos más y más a la muerte. Con la llegada de cada nuevo día, nuestra mente se vuelve más y más rígida. Aunque servimos a nuestro Lama, nuestra devoción se desvanece gradualmente. Nuestro amor, afecto y visión pura hacia nuestros amigos del Dharma disminuyen. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que logremos adiestrar nuestra mente obstinada. Todos los fenómenos son transitorios por naturaleza. Entre ellos está el de la vida de los seres, marcada por un término que no se conoce. De día en día, de hora en hora, de minuto en minuto, la muerte está más cerca. La costumbre de los hombres hace que se celebre con una fiesta la llegada de cada nuevo año, pero en realidad cada nuevo año nos acerca más a la muerte. Todos nos creemos que vamos a perdurar mucho tiempo en este mundo y olvidamos que se acerca imparable el momento de dejarlo. Los hombres están sometidos a 4 grandes sufrimientos: el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Los sufrimientos de la muerte son numerosos y nadie escapa de ellos. Además de los sufrimientos físicos que implica, nadie la encara con alegría. Surge, en primer lugar, una gran interrogación. Sí, por supuesto que voy a morir, pero después, ¿qué será de mí? ¿Qué va a pasar una vez que esté muerto? Hay algunos raros perfectos practicantes que no tienen ningún miedo a la muerte, pues saben cuál será su estado tras haber abandonado el cuerpo. Fuera de ellos, nadie la contempla sin temor. Además, tampoco pensamos que el lapso de tiempo del que entonces habremos dispuesto será el suficiente, que no habremos podido cumplir lo que queríamos cumplir. Ya que la muerte se nos acerca más cada día, normalmente deberíamos dedicarnos al Dharma cada vez con una mayor asiduidad, a fin de morir sin temor. Sabemos que no podemos continuar eternamente sobre esta tierra. Todos debemos morir. Pese a saber que tenemos que prepararnos, no lo hacemos. No solo no lo hacemos, sino que permitimos que las emociones conflictivas se endurezcan en nuestra mente. Cada vez se vuelven más fuertes las simpatías y las antipatías, las aficiones y las aversiones. Estamos cercados por la ilusión, en el error que nos hace tomar por real al samsara. Este mismo error y las emociones conflictivas se refuerzan con la costumbre que tenemos de someternos a ellas, de modo que llegan a ser para nosotros puros condicionamientos. Se dice que nos cubre el velo de los condicionamientos. En efecto, vemos cómo continuamente actuamos presa de las emociones conflictivas y que éstas se refuerzan cada vez más hasta el momento de nuestra muerte. Se supone que cuando envejecemos, por razón de la experiencia, nos volvemos más sabios, más reflexivos, movidos por una bondad mayor. De hecho, con frecuencia, nuestro carácter se vuelve rígido y se deteriora con la edad. Abandonamos el amor y el deseo de ayudar a los demás para encerrarnos cada vez más en nosotros mismos. Por lo demás,
¿Cuál debería ser la relación con nuestro Maestro? Recibimos sus instrucciones y enseñanzas y debiéramos ver crecer nuestra fe y nuestra devoción. Cuando conocemos al Lama, al principio tenemos mucha confianza en él y recibimos sus instrucciones con mucha atención, animados por una gran fe. Después nos acostumbramos a ver al Lama y a recibir sus enseñanzas, así como las de muchos otros lamas, y acabamos por sentirnos hastiados. Perdemos el entusiasmo y el frescor. Nuestra fe y nuestra devoción se marchitan. Cierto que ello forma parte de la naturaleza de este mundo. Nos atraen las cosas nuevas y nos cansamos de las que poseemos demasiado tiempo. Esta actitud es relativamente aceptable en la vida ordinaria, pero no lo es en el ámbito espiritual. En efecto, el Dharma depende de una confianza totalmente pura, y si ésta carece de vigor, el Dharma no podrá darnos sus frutos. Particularmente en relación con el Lama, hay que estar muy atento a no dejarse llevar por esta tendencia, ya que no es la manera correcta de ser discípulo. Al principio será importante observar al Lama y ver si queremos o no ponernos en sus manos. Pero una vez que nos hemos decidido a seguirle, es preciso entonces que sea de modo estable, sin que nuestra fe y nuestra devoción flaqueen, y pensando además en conservar esta actitud hasta que alcancemos el estado de Buda. Si carecemos de una confianza semejante, nunca la gracia podrá penetrar en nuestra mente. Ocurre que mantenemos con el Dharma una actitud parecida a la que tenemos con el Lama. Al comienzo, mucho entusiasmo y muchas ganas de practicar. La voluntad de realizar numerosas prácticas. Pasados los años, se degrada nuestra energía. Poco a poco vamos abandonando todo lo que habíamos empezado hasta que, de hecho, ya no creemos más en el Dharma. No solo nos volvemos incapaces de practicar por nosotros mismos, sino que, si vemos que otros lo hacen, pensamos que pierden el tiempo. Son cosas que pasan, obstáculos en la práctica del Dharma. Todos los practicantes son compañeros del Dharma, y sobre todo los que han franqueado las puertas del Vajrayana y han recibido iniciaciones. A estos últimos se les llama hermanos y hermanas Vajra. Les debemos mucho afecto y una mirada pura, y si son nuestros mayores, el testimonio de respeto. Sin embargo, a veces vemos lo contrario. Con el tiempo, pese al gran número de iniciaciones y de enseñanzas que hayamos recibido en común, nuestro afecto y nuestra mirada pura para con los que siguen la misma vía que nosotros, lejos de crecer, se diluye. Pensamos, soy diferente de los demás, sé muchas más cosas que ellos, y desarrollamos una actitud llena de orgullo. En este marco, el más pequeño motivo puede crear descontento y nos peleamos. En los centros del Dharma, por ejemplo, buscamos nuestro interés particular en lugar de contemplar solo el general, lo que no deja de originar numerosas dificultades e impedir una verdadera práctica. Más todavía, rompemos así nuestros compromisos sagrados, Dhammsik.
generando la causa de renacimientos en los mundos inferiores. Rogamos, pues, al Lama para que se discipline la barbarie de nuestra mente. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que logremos adiestrar nuestra mente obstinada. Podemos creer que nuestros defectos son el resultado de circunstancias ajenas. Solo es una excusa, siempre será culpa nuestra. No es lo que viene desde fuera lo que debe ser replanteado, sino la rudeza de nuestra propia persona. Aunque hemos tomado refugio, generado la bodhicitta y suplicado, la devoción y la compasión no han nacido en el fondo de nuestro corazón. La actividad dármica y la práctica de la virtud se han vuelto palabras huecas. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que todo lo que hagamos esté en armonía con el Dharma. Cuando practicamos, empezamos por tomar refugio en las 3 joyas y por generar la bodhicitta. Sin embargo, si nuestra mente no está animada por una fe y una devoción auténticas hacia las 3 joyas, mientras recitamos las fórmulas correspondientes, si no está habitado por una verdadera compasión hacia todos los seres, no haremos sino emanar palabras sin que se produzca un verdadero impacto interior. Nuestra práctica no puede ser positiva de este modo. Hacemos algo, pero no será sino un acto superficial que nada aporta. Para que nuestra mente se vea verdaderamente conmovida por la práctica, hará falta necesariamente la intervención de la fe, de la devoción y de la compasión. Y es por eso por lo que pedimos al Lama: Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que todo lo que hagamos esté en armonía con el Dharma. Y rogamos al Lama para conseguirlo. Todo el sufrimiento se origina al desear la felicidad solo para nosotros mismos. A pesar de que ha sido enseñado que el despertar se alcanza solo beneficiando a otros, generamos la bodhicitta mientras secretamente cultivamos nuestros propios deseos. No beneficiamos a los demás y más aún, incluso les dañamos inconscientemente. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que seamos capaces de cambiarnos a nosotros mismos por los demás. No hay nadie que no desee obtener la felicidad y escapar al sufrimiento. Sin embargo, nuestro deseo de felicidad es, al mismo tiempo, la causa que induce el sufrimiento. Verdaderamente no sabemos lo que es la verdadera felicidad y no sabemos cómo obtenerla. Lo que tomamos por felicidad es sufrimiento y causa del sufrimiento, de modo que, lejos de obtener un estado feliz, permanecemos únicamente en el sufrimiento. Ya explicó el Buda que para conseguir el perfecto despertar es indispensable poseer la motivación por el bien de los demás. Pero tras esta motivación se puede ocultar otra, puesto que la sabemos necesaria para alcanzar el despertar, nos arriesgamos a generarla con la motivación oculta de obtener para nosotros mismos la liberación del ciclo de existencias. De este modo, nuestro pretendido altruismo se pone al servicio de un fin personal.
no buscamos en realidad el servir a los demás, sino servirnos de los otros para nuestro propio bien. Esta malversación de la bodhicitta hace que no solo no seamos útiles a los demás, sino que más bien les seamos perjudiciales. Tendiendo al cumplimiento de nuestro propio bien, nada nos importa si, de paso, perjudicamos a otros. Y rogamos al Lama para que seamos capaces de poder cambiarnos con el prójimo. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que seamos capaces de cambiarnos a nosotros mismos por los demás. ¿Qué significa este intercambio? Mirando lo que es bueno para nosotros, pensamos que es también lo que debemos aportar a los demás. Debemos comprender que nosotros no somos un caso único, que todos los seres, tanto como nosotros, aspiran a la liberación del sufrimiento, pero, no sabiendo qué hacer, siguen prisioneros del samsara. Tenemos que desbordar de compasión por ellos, pensar que por ellos vamos a dedicar todo lo que tenemos de positivo, al mismo tiempo que tomamos sus sufrimientos sobre nosotros. Si tenemos la fuerza de realizar sinceramente este intercambio, entonces sí podremos decir que la bodhicitta ha nacido en nuestro interior. De otro modo, nos complacemos con las palabras, pero no buscaremos más que nuestra propia liberación. Nuestro Lama es de hecho la manifestación del mismo Buda, pero lo tomamos por un hombre ordinario. Olvidamos la bondad del Lama al darnos las profundas instrucciones. Si no nos da lo que queremos, nos enojamos. Vemos la conducta y actividad del Lama a través del velo de nuestras dudas y puntos de vista erróneos. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que, libres de oscurecimientos, aumente nuestra devoción. En el Vajrayana es necesario poder considerar a nuestro Lama raíz como siendo la esencia o personificación de todos los Budas de los 3 tiempos. Si no lo hacemos, reducimos al estado de hombre ordinario a quien es un verdadero Buda y olvidamos cuál puede ser su bondad por darnos enseñanzas. Si lo que dice el Lama coincide con nuestras propias opiniones, pensamos que es un buen Lama. Pero si su enseñanza no se corresponde con lo que nosotros esperamos, pensamos que ya no nos conviene y que en esas condiciones no podremos practicar. Perdemos confianza y nos desanimamos. Y acabaremos alimentando dudas sobre las acciones del Lama y a criticarlo. Por eso mismo, antes de decidir seguir las directrices de un maestro espiritual, es necesario examinarlo, sin comprometernos con él, salvo que verdaderamente creamos que se trata de un buen maestro. Una vez que hayamos decidido seguir sus enseñanzas, ya no pondremos en tela de juicio nuestro compromiso. Nos conformaremos fielmente con sus directrices, sean las que fueren. Es entonces cuando la visión pura, la confianza y la devoción son extraordinariamente importantes. Si no tenemos esta actitud, no podremos recibir la bendición del Maestro y no podremos practicar de modo provechoso, ya que seremos incapaces de recibir correctamente las instrucciones y aplicarlas.
Rogamos pues al Lama para que crezca en nosotros una devoción que nunca disminuya. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión, bendícenos para que, libres de oscurecimientos, aumente nuestra devoción. Para conseguirlo, deberemos recordar continuamente las cualidades del cuerpo, de la palabra y de la mente del Lama. Nuestra propia mente es Buda, pero no lo reconocemos. Todos los conceptos son el Dharmakaya, pero no lo realizamos. Este es el estado de simplicidad natural, pero no logramos mantenerlo. Esta es la verdadera naturaleza de la mente, reposando en sí misma, pero somos incapaces de creerlo. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que la autoconsciencia se libere en su fundamento. La única diferencia que hay entre un Buda y nosotros es el hecho de reconocer o no la verdadera naturaleza de nuestra mente. Desde el punto de vista de su esencia, no hay diferentes tipos de mente. Buena la de un Buda y mala la de un ser ordinario. Un Buda es aquel cuya mente está perfectamente purificada de todos los velos y que, en consecuencia, realiza su verdadera naturaleza, lo que también se llama actualizar el potencial del despertar, Tathagata Garbha. Por esta razón se le llama Buda. Un ser ordinario es, al contrario, aquel cuya mente permanece recubierta de velos y que no reconoce su verdadera naturaleza. Por esta razón se le llama un ser ordinario. La distinción solo se debe a las modalidades de la mente. Desde el punto de vista de la esencia, esta es siempre Buda. Sin embargo, a causa del error que es el no reconocimiento, el ser ordinario es presa de la ilusión del samsara. Numerosos pensamientos se elevan en nuestra mente que, siendo todos ellos esencialmente vacíos, tienen por esencia al Dharmakaya. Pero nosotros no nos damos cuenta, sino que seguimos el curso de los pensamientos cayendo bajo el imperio del miedo y del temor. Si pudiéramos mantenerlos en el presente instante de conciencia, en la esencia de la conciencia del instante, estaríamos entonces en la esencia o en la naturaleza de la mente. Pero, por culpa de nuestra incapacidad en reconocer esta conciencia, no podemos mantenernos y aún menos preservar un estado de reconocimiento. De hecho, nuestra mente se ve conmovida por múltiples distracciones que son los pensamientos que nos arrastran. Incluso si por breves instantes nos damos cuenta de nuestra verdadera naturaleza, no son sino momentos raros y fugitivos e inmediatamente nos gana de nuevo la ilusión. En sí misma, la mente está desprovista de toda esperanza o miedo, de cualquier creación artificial. Pero no llegamos a creer que, permaneciendo de este modo en la mente, sin añadirle nada, permanecemos en su naturaleza propia, sino que siempre pensamos que tenemos que ir a otra parte y buscar algo más. Sin embargo, el estado de Buda se encuentra solo en nuestro interior. No es sino la realización de lo que verdaderamente somos. No es algo externo y que tengamos que obtener fuera.
No estando convencidos de ello, continuamos pensando que necesitamos siempre algo más o dirigirnos a otra parte. Rogamos, por tanto, para que, por la gracia del Lama, que nos introduce en la naturaleza autoconsciente de nuestra propia mente, podamos vernos libres del océano de los sufrimientos del samsara y liberados de todo velo. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que la autoconsciencia se libere en su fundamento. Es bien cierto que la muerte vendrá, pero somos incapaces de asumirlo de corazón. Es cierto que el Dharma genuino nos beneficiará, pero somos incapaces de practicarlo correctamente. La ley del karma, de causa y efecto, es ciertamente verdadera, pero erramos al decidir qué abandonar y qué aceptar. La atención plena y la vigilancia son ciertamente necesarias, pero estas cualidades no son estables en nosotros y somos arrastrados por la distracción. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que mantengamos una atención plena sin distracciones. El fin del nacimiento es la muerte. Nadie en el mundo puede nacer sin encaminarse automáticamente hacia la muerte. También el perfecto Buda mostró, abandonando su cuerpo, la apariencia de su partida hacia el nirvana. Lo hizo para ilustrar la ley universal de la impermanencia, a la que ningún nacido puede escapar. Demostró que, si hasta un Buda debe abandonar su cuerpo, a mayor razón los seres ordinarios deben también morir. Es una certeza de la que nadie se libra, pero constantemente la olvidamos, pensando que nos queda todavía mucho tiempo por vivir. Lo benéfico tanto para esta vida como para ultratumba es el Dharma, y nos sentimos incapaces de practicarlo correctamente. Pero el Dharma debe ser practicado correctamente, sin lo que, como ya hemos visto antes, nos quedaremos al nivel de las palabras y nuestra práctica espiritual resultará estéril. Debemos practicar siguiendo exactamente las instrucciones que recibimos, pero hasta olvidamos esta evidencia. La ley del karma es una verdad infalible. Los actos positivos traen necesariamente consigo la felicidad y los actos negativos el sufrimiento. Pero continuamos cometiendo actos negativos y no realizando los positivos. Necesitamos la vigilancia interior para realizar la naturaleza última de nuestra mente, pero no poseemos esta vigilancia, y el resultado, además del de no reconocer la naturaleza de nuestra mente, es el dejarse arrastrar espontáneamente por las emociones conflictivas que nos conducen a efectuar actos negativos. Pedimos, pues, la gracia del Lama para no vernos arrastrados por la distracción, sino, al contrario, para que podamos mantener una vigilancia continua. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que mantengamos una atención plena sin distracciones. Debido a nuestro karma negativo, hemos nacido al final de esta era degenerada. Todo cuanto hicimos previamente se ha convertido en causa de sufrimiento.
Las malas compañías arrojan sobre nosotros la sombra de sus acciones negativas. Nuestra práctica de la virtud se corrompe por charlas sin sentido. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que, de todo corazón, perseveremos en la práctica del Dharma. Se llama a nuestra época residual o era sombría. Se la denomina así al considerar que todas las personas que viven en ella están dominadas por emociones conflictivas fuertes, predominando condiciones desfavorables para la práctica del Dharma. Renacer en esta época ha sido el resultado de actos negativos efectuados en las vidas pasadas. Además, estos actos negativos maduran en las circunstancias que encontramos en la vida y son la causa de todos nuestros sufrimientos presentes. También el estar rodeado de malas compañías es el resultado de nuestro karma negativo. El amigo virtuoso es el que nos motiva para la práctica del Dharma y que, con sus palabras y su ejemplo, nos ayuda a rechazar lo negativo en provecho de lo positivo. Los que nos arrastran hacia una actividad negativa son malas compañías, bajo cuya influencia nos vemos conducidos a la realización de actos negativos, a pesar de que no lo queramos. Su frecuentación es una verdadera polución de nuestra mente. La palabra de Buda y los textos que utilizamos a lo largo de la práctica del Dharma son palabras llenas de sentido, mientras que la mayor parte de nuestras conversaciones no son sino charlas fútiles que nos arrastran hacia una gran dispersión mental. Es una de las causas que nos impiden la práctica del Dharma. Pedimos la gracia del Lama para que nos conceda la energía necesaria. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que, de todo corazón, perseveremos en la práctica del Dharma. Esta encuentra numerosos obstáculos, nos confronta con dificultades físicas, orales y mentales. Es necesario no desanimarse, siguiendo el ejemplo de los grandes lamas Kagyus del pasado, ver cómo ellos supieron sobreponerse a todos los problemas y alcanzar el estado de Buda como resultado del esfuerzo de una sola vida. Al principio, en nuestras mentes solo hay Dharma, pero el resultado es, al final, el samsara y los reinos inferiores. La cosecha de la liberación es destruida por el granizo de la actividad no virtuosa. Como salvajes, estúpidos y violentos, hemos perdido de vista nuestro fin último. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que llevemos el Dharma genuino hasta la perfección. Al principio solo pensábamos en el Dharma, viendo que el samsara no tiene valor alguno. Contemplábamos al Dharma como esencial y le consagrábamos toda nuestra atención. Más tarde hemos oído muchas enseñanzas y realizado un cierto número de prácticas, pero pese a ello, ocurre a veces que nuestro entusiasmo decline poco a poco y que nos encontremos cada vez más apartados del Dharma. En lugar de esforzarnos por alcanzar la liberación, nos tomamos hacia los negocios del mundo, nos tornamos hacia ellos.
La liberación se parece a una cosecha que queremos obtener. Cuando llegan las heladas, toda esperanza de cosecha se aniquila. Del mismo modo, también se arruina por los actos negativos nuestra esperanza de liberación. El obtener la liberación es un objetivo que tiene un valor definitivo, pero nos equivocamos de meta y no buscamos más que las alegrías y los bienes temporales. Y en este sentido somos muy estúpidos. Por tanto, rogamos al Lama para que podamos llevar a término la práctica del Dharma. Esto es, para que podamos atravesar el océano de sufrimientos del samsara, obteniendo el definitivo despertar. Lama, piensa en nosotros, apresúrate a mirarnos con compasión. Bendícenos para que llevemos el Dharma genuino hasta la perfección. Bendícenos para que surja en nosotros un sincero arrepentimiento. Bendícenos para que dejemos ir nuestras vanas expectativas. Bendícenos para que, en lo más hondo de nuestro corazón, recordemos la ineluctable muerte. Bendícenos para que alcancemos la certeza en la ley del karma. Bendícenos para que nuestro camino esté libre de obstáculos. Bendícenos para que seamos capaces de perseverar en la práctica. Bendícenos para que transformemos las circunstancias difíciles en camino. Bendícenos para que los antídotos sean, por su propio poder, completamente eficaces. Bendícenos para que surja en nosotros una devoción genuina. Bendícenos para que contemplemos el verdadero rostro de la naturaleza de la mente. Bendícenos para que la autoconsciencia se despierte en el centro de nuestro corazón. Bendícenos para que se disuelvan completamente las engañosas apariencias. Bendícenos para que alcancemos el despertar en una sola vida. El primer verso de esta estrofa retoma lo que ya hemos visto precedentemente. Es necesario desarrollar el desinterés por el samsara, comprendiendo que es en sí mismo sufrimiento. Al mismo tiempo, generaremos un profundo deseo por la práctica del Dharma. Del mismo modo, dado que todos los fenómenos interiores o exteriores son transitorios, es necesario no perder el tiempo y no aplazar más. Es exactamente ahora cuando tenemos que ponernos a la práctica del Dharma, para lo que es necesario recordar constantemente que tenemos que morir. Hay que comprender el origen de todos nuestros placeres y de todos nuestros presentes sufrimientos. Todos vienen del karma. Rogamos también al Lama para que ningún obstáculo dificulte la práctica, para que podamos entregarnos a ella con esfuerzo y perseverancia. Los sufrimientos que encontramos nos parecen circunstancias desfavorables. No obstante, pueden generar en nosotros la idea de practicar y, en este caso, aquellos se integran en el camino. Rogamos para que, de manera duradera, sean eficaces los antídotos a las emociones conflictivas, de modo a poder vencerlas y para que nazca en nosotros una devoción espontánea, para que podamos comprender que la naturaleza de nuestra mente es la naturaleza misma de Buda, y para que reconozcamos nuestra mente como autoconsciente y autoiluminada. ¿Cuál es la raíz de todas las ilusiones del samsara? Es la manifestación que se produce en el contexto de la ignorancia y de la dualidad.
Rogamos, pues, para que nuestra ignorancia se vea desarraigada. En fin, pedimos la gracia de obtener el estado de Buda en el espacio de una sola vida. Precioso Lama, te suplicamos, amable Lama, Señor del Dharma, te llamamos con anhelo. Para nosotros, seres indignos, tú eres la única esperanza. Bendícenos para que tu mente se funda con la nuestra. El poder recitar cotidianamente esta llamada al Lama de lejos es algo excelente. Si no es posible, es también muy benéfico recitarla de vez en cuando, pues la devoción y la visión pura juegan un papel muy importante en la práctica vajrayana. Ahora bien, para que la devoción nazca y crezca en nuestra mente, no existe método mejor que la llamada al Lama de lejos. Además de ser este texto una plegaria al Lama, contiene una enseñanza completa que puede servir de base a la vez a la visión, a la meditación y a la acción. Ningún texto le es superior para llevar la práctica a su término. Veamos en toda circunstancia qué parte de esta enseñanza podemos aplicar y, se la llame o no práctica, progresaremos con seguridad. Si, al contrario, no estamos conformes con las instrucciones que se dan aquí, resultará ineficaz sea cual sea el Dharma que practiquemos. Ahora bien, la finalidad del Dharma es la de aportar un beneficio a la mente.